su palabra en todo lugar. Les amamos y quiero decir que es muy importante el nombre que ustedes llevan. ¿Cómo no? Aliento de vida, eso es lo que necesitamos, aliento de vida. Y gracias, Señor, por ese aliento de vida que tú nos das continuamente. Gracias, hermanos, los amamos y esperamos que esto sea un tiempo especial de Dios para las vidas de todos nosotros. Así es. Porque Él nos quiere empoderar de una manera sobrenatural, como solamente Él lo puede hacer. Amén. Les amamos. Queremos decirle esto. Para ustedes que nos conocen, que nos han visto también en persona y a través de los videos, siempre vieron que nosotros ocupamos tiempo y profundidad en la palabra de Dios, en las cosas que les compartimos. Pero queremos decirle que el día de hoy va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo el día de hoy no es tanto el impartirles una enseñanza. El objetivo del día de hoy es compartir con ustedes el dolor que siente el corazón del Señor por el mundo que se pierde, por la gente que está en pecado, por aquellos que no ven su condición. Y uno sabe que van atados a voluntad del diablo, camino hacia una eternidad perdida y sin Cristo. Así que ese es el objetivo el día de hoy. Y queremos a través de todo lo que vamos a compartir, que ustedes puedan estar más eficaces y eficientes en compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el objetivo de este día. Ahora, queremos decirles algo. Esto que les compartimos hoy nació de una urgencia espiritual que el Señor puso en nuestro corazón hace un tiempo atrás. Y esa urgencia espiritual va a hacer que nosotros, a través de lo que hoy vamos a hacer, podamos reenfocarlos a cada uno de ustedes como iglesia en cómo compartir este Evangelio de Jesucristo. Además de esto que haremos hoy, ustedes van a ver que por casi 3 meses seguidos, los días domingos, a través de sus pastores, ustedes seguirán siendo entrenados en los principios del Evangelio, porque la finalidad que tenemos hoy y en este tiempo es producir en cada uno de ustedes una conciencia espiritual fuerte, muy fuerte, algo que no se pueda borrar de su corazón, de lo que significa que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros hemos sido escogidos para una misión. Nos hacemos algunas preguntas esta mañana para empezar. ¿Hubiera tenido algún tipo de propósito que Cristo hubiera decidido venir al mundo solo para visitarnos? Si además le agregáramos a esto que Él dijera, bueno, voy a también a predicar o voy a hacer algunas enseñanzas para dejarle algunas enseñanzas a la raza humana, ¿hubiera tenido algún objetivo esa visita? Claro que no. ¿Por qué? Porque Él no lo hubiera realizado con la intención de producir ningún tipo de cambio. Pero por el contrario a eso, cuando Jesús estuvo en el mundo, fue muy claro, fue muy enfático en demostrar que Él vino con un propósito definido. Por eso, cuando Él estaba siendo juzgado y Pilato lo tenía frente a Él, le dijo a Pilato, yo nací para esto, yo vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Así que Jesús, en todo su ministerio, dejó muy claro cuál era su misión: dar testimonio de la verdad. Obviamente, ese testimonio en el caso de Cristo le costó la vida, le costó nada menos que su vida y su sangre. Pero lo importante no es solo eso, lo importante es que el Señor transfirió ese mismo sentido de propósito a sus apóstoles, a su iglesia en ese momento y a cada uno de nosotros. Por eso en un momento Jesús dijo esto de nosotros. Dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los comisioné a ustedes para que vayan y den fruto y que el fruto de ustedes perdure. Así que estas palabras de Jesús ponen en evidencia que Él nos escogió y que Él nos delegó una misión que es de por vida: predicar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo en toda nación. Así que todo esto que estamos diciendo nos conduce a una conclusión evidente,
y es que tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido escogidos para una misión. Para desarrollar esta idea, hoy vamos a compartir con ustedes 5 principios espirituales relacionados con el Evangelio. Si alguno anota, perfecto, puede anotar estos principios, aunque recuerden que van a ir siendo entrenados con ellos. El primero es arder para brillar. Arder para brillar. Y vamos a basarnos en un pasaje bíblico de Levítico, capítulo 6, verso 8 a 13, y Marta nos va a ayudar leyendo estas lecturas en la Biblia NBI. Adelante, por favor. El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana, el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. A ver, lo primero que tenemos que ver es que este relato tiene que ver con una orden. Era una orden para Aarón y para sus hijos, que eran sacerdotes. Estaba relacionado con el holocausto y con el fuego sobre el altar de Dios. Pero entre los detalles hay algo que se repite 2 veces al menos, donde dice que el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Surge la pregunta, ¿y por qué es así? ¿Por qué siempre tenía que estar encendido? La misma palabra responde. Dice, porque ese holocausto era llamado el sacrificio de comunión. Esta figura de sacrificio de comunión es muy trascendente. ¿Por qué? Porque nos deja ver que el Señor nunca ha estado interesado en que su pueblo simplemente obedezca los mandatos porque Él los ordena. No, Dios no es así. Dios siempre ha querido que su pueblo le honre y obedezca sus mandamientos porque entiende la esencia en lo que se basa. Recordemos que los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Por lo tanto, lo que a Dios lo que le importaba era que Israel entendiera que mantener el fuego del altar siempre encendido apuntaba en realidad a que su pueblo se mantuviera en una comunión permanente con Dios. Esa comunión sin interrupciones entre Dios y su pueblo, ese era el verdadero fuego que jamás debía apagarse y que iluminaría a los demás con la luz de Dios. Es decir, la figura del holocausto, la figura del fuego sobre el holocausto, era simplemente una figura profética que apuntaba al verdadero fuego, apuntaba al verdadero holocausto, al del interior de cada uno de los israelitas y hoy de cada uno de nosotros en una comunión sin interrupciones con el Señor. Ahora, todos ustedes saben que antiguamente para tener luz era indispensable tener fuego. Sin embargo, en estos tiempos modernos, con tanta tecnología, hay muchas maneras de producir luz sin depender del fuego. Pero espiritualmente hablando, ¿qué enseña la Biblia? ¿Cómo se produce la luz que los creyentes iluminan? Vamos a ver un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que nos ayuda a encontrar la respuesta. Está en Filipenses 2, verso 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Bien, a ver, tenemos que entender que cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo hace una comparación, tiene una base. ¿Con qué nos comparó el Espíritu Santo por boca de Pablo? Con estrellas. Estrellas en el cielo. Ahora bien,
¿Se preguntaron alguna vez ustedes cómo es que las estrellas irradian luz? ¿Saben por qué? Porque las estrellas internamente tienen una combustión que las desgasta, porque es una combustión. Ellas arden en su interior y ese ardor es lo que les da la capacidad de iluminar. Quiere decir que los creyentes, si somos como estrellas de Dios en el mundo, estamos ligados a ese mismo principio. ¿Qué significa entonces esto? Que si de verdad nosotros ardemos por Jesús con un fuego en nuestro interior que nunca se apaga, de manera natural, de manera espontánea, vamos a manifestar la luz que tenemos de Jesús a quienes nos rodean. Así que no es suficiente con un cristiano diga, yo soy cristiano, Jesús dijo que yo soy la luz del mundo, así que simplemente declaro que soy la luz del mundo. Qué bueno es declararlo, pero es indispensable recordar que si voy a declarar que soy la luz del mundo, esté bien seguro que estoy ardiendo por Jesús. Si yo ardo por Jesús cada minuto de mi vida, teniendo cuidado de que el fuego que tengo con la comunión con Dios no se apague, entonces podré decir claramente que realmente yo ardo por Jesús y ese ardor por Jesús me hace estar en perfecta comunión y continua comunión con el Señor. Primer principio. Vamos al segundo. El segundo principio es ganados para ganar. ¿Qué significa esto? Bueno, muy simple. Un día tú y yo fuimos ganados por Cristo. Y para Él, obviamente. Ahora, si bien es cierto, esto es una bendición que disfrutamos porque decimos, Señor, wow, tenemos vida eterna, nadie nos puede apartar de tu mano, bendito sea. Eso es muy bueno. Pero la intención del Señor es más grande que esa. Él nos ganó con un propósito, no solo para que digamos, ah, qué bueno, ahora vamos al cielo. No. Él nos ganó para que dediquemos nuestra vida entera a ganar a otros para Él. Y vamos a entender más de esto que estoy diciendo, leyendo un pasaje muy conocido en Lucas capítulo 8, de los versos 26 al 39. Ahí se habla del endemoniado de Gadara, lo que era la región de los gesarenos, también dice la Biblia. Vamos a leer esta tremenda historia que muchos de ustedes conocen, pero la vamos a ver hoy desde una perspectiva diferente. Lucas 8, 26 al 39. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no lo mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él.
Miremos algo. El pasaje de por sí es bien impactante, ¿no? Pero hoy vamos a resaltar unos aspectos de este pasaje que creo que no se ha visto hasta el día de hoy. Primero dice algo así. El verso 35 dice que la gente, toda la gente del pueblo salió a ver. Claro, si era un hombre que no podían atar con nada, era un terror en la ciudad. Así que fue un evento increíble, ¿no? ¿Y qué pasó? Se encontraron con el hombre vestido y en su cabal juicio. Entonces, claro, la pregunta que uno se hace es, a ver, ¿qué importancia tiene mencionar un detalle tan pequeño, menor, como que el hecho de que el hombre estaba vestido? ¿Cuál es la importancia de decir algo así? Para mostrarnos que Jesús y los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio del Reino, lo acompañaban con buenas obras. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el pasaje relata que el hombre hacía mucho tiempo que no se vestía, así dice, no se vestía, no vivía en una casa, vivía en un sepulcro, así que estaba casi semidesnudo. Y aunque el pasaje no explica cómo ocurrió, es obvio y evidente que los discípulos que acompañaban a Jesús fueron los que se ocuparon en vestirlo con ropas que ellos llevaban. Así que el Evangelio lo acompañaban con buenas obras, como debemos hacerlo nosotros también. Segundo aspecto que les quiero mostrar. Los versos 38 y 39 dice que el hombre le pidió a Jesús acompañarlo, pero él se lo negó. Uno se pregunta, pero a ver, ¿no es lógico que alguien que apenas se entrega a Cristo no hubiera querido estar más con el Señor para aprender más de él? Uno dice, sí, ¿no? Y por otro lado uno pregunta, bueno, ¿no hubiera sido más beneficioso que Jesús se lo hubiera llevado con él a las giras evangelísticas para que el hombre contara su testimonio? Bueno, uno puede decir, sería coherente. La publicidad hubiera sido muy impactante. Sin embargo, Jesús no lo hizo así. Vamos a traer este ejemplo al presente. ¿Qué haríamos nosotros? Y aquí tenemos el corazón de esta enseñanza. En la iglesia cristiana, todos, en toda la iglesia, hay una tendencia general, y es esta. Si hay un nuevo creyente, vamos a agarrar al nuevo creyente, primero le vamos a enseñar, lo vamos a capacitar, lo vamos a formar y lo vamos a preparar para que llegue por lo menos a un pequeño estado de madurez que le permita servir al Señor. ¿Sí o no? Sí. Tal vez lo más perjudicial de este tipo de pensamiento que tiene la iglesia es meter en esa persona una tendencia a querer siempre recibir. Y siempre, ¿qué más hay para mí? ¿Y qué más el Señor tiene para mí? Para rematar esta tendencia equivocada, luego, ¿cómo se entiende el servicio al Señor? ¿Cómo se le transmite a esa persona el servicio al Señor? Como un ministerio dentro de las actividades de la iglesia local. Pero casi nunca se prepara esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona sea una máquina de Dios predicando el Evangelio. ¿Qué nos está enseñando Jesús en este pasaje con el endemoniado de Gadara? ¿Sabe lo que nos enseña? Que tenemos que quitarnos la ropa religiosa. Que tenemos que entender que el Señor con este hombre nos dio un ejemplo perfecto. ¿Qué nos quiere enseñar? A pastores y a miembros. Nos quiere enseñar que cuando alguien es ganado para él, como le pasó al endemoniado, de inmediato debe predicar a Cristo a los demás. Y ustedes se preguntarán, entonces no es importante que aprenda, no hay que prepararlo, no tiene que tener madurez, sí, pero todo eso viene con el tiempo. Pero todo eso no hace que la persona esté impedida de predicar, al contrario. ¿Por qué tiene que predicar? Porque tiene que predicar la transformación que Cristo logró en su vida. Así que ese viejo pensamiento tenemos que desarraigarlo de nuestras mentes y entender, si yo me entrego a Cristo desde el primer día, yo tengo que predicar a Cristo. El verso 39 del pasaje que leímos nos demuestra que el hombre no se fue triste cuando Jesús le dijo, no puedes venir conmigo. Hizo más de lo que Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, llega a tu casa y cuando llegues a tu casa, diles las grandes cosas que Dios hizo contigo. Él hizo más que eso. Desde que tomó el camino de regreso, dice,
se fue publicando por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Así que ya fuiste ganado, tienes 1 año, 2 años, 5 años de cristiano. Bueno, entonces tienes que, pero predicar a derecha y a izquierda todo el tiempo lo que Jesús ha transformado tu vida. Tercer principio espiritual, importantísimo. Pesar y dolor que llevan a la acción. Vamos a ver este pesar y este dolor en la vida de Pablo, cómo fue que lo llevó a la acción. Por favor, busquen Hechos capítulo 17, versículos 16 al 18, para entender este principio espiritual. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Este pasaje que acabamos de leer describe lo que ocurría en el corazón de Pablo mientras él estaba esperando a Silas y a Timoteo que llegaran de otra ciudad a la ciudad de Atenas donde él estaba. ¿Qué le pasó a Pablo? Simple. Empezó a ver la ciudad entregada a la idolatría. Empezó a ver que estaba muy lejos de Dios y le dolió en su alma la condición de esa gente. Pero ese dolor profundo a Pablo lo condujo a la acción. ¿Qué empezó a hacer Pablo? ¿Se quedó sentado? No. Empezó a compartir la palabra con los judíos en la sinagoga, con los griegos que adoraban en diferentes lugares, en la plaza pública. Es decir, Pablo, cuando estuvo todo este dolor espiritual, no se quedó sentado. De inmediato se puso en acción. ¿Y qué empezó a hacer? A predicar a Cristo en todos los lugares que pudiera. De ese modo, Pablo sembró el Evangelio y les enseñó a los de Atenas las buenas nuevas, como dice el pasaje, de Jesús y de la resurrección. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo en este relato? Nos enseña cuál debe ser nuestro espíritu y nuestra actitud de manera continua como hijos de Dios. En primer lugar, nos enseña esto. Cuanto más tú y yo ardamos por Jesús, es obvio que mayor será nuestra comunión con Dios. Eso es así. ¿Y eso en qué va a resultar? En que vamos a tener una manifestación más abundante del amor y de la compasión de Cristo por los que se pierden. Sí o sí resulta. Segundo, ese fuego de intimidad con el Señor siempre nos va a hacer experimentar dolor cuando vemos situaciones. Es imposible que si estamos ardiendo por Jesús y llegamos a una ciudad, estamos en una ciudad, no tengamos dolor en el corazón cuando vemos la idolatría. Si eso nos pasa y no hay dolor, no estamos ardiendo por Jesús. Pero si ardemos por Jesús, vamos a sentir dolor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como tercero, que no es un dolor sentimental, es un dolor espiritual. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese dolor tiene un propósito, es definido, nos lleva a la acción de salir y predicar a Cristo de manera más fuerte y más aguerrida en todo lugar. Habiendo entendido esto, vamos a ir al cuarto principio espiritual. Parece un trabalengua, pero no lo es. Este cuarto principio es la acción detrás de la acción. Y vamos a leer un pasaje bíblico en 2 Corintios 4 que nos va a dar a entender qué significa esta frase. 2 Corintios 4, de los versos, por favor, 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Muy bien.
Dice ahí este pasaje algo. El Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. A ver, pero la pregunta es entonces, ¿por qué ocurre esta ceguera espiritual? ¿Por qué los humanos no podemos ver rápidamente a Cristo como nuestro Salvador? Porque nuestra condición natural de pecadores, ligada justamente a esa naturaleza de pecado en la que nacemos, somos hijos del diablo. Entonces, para que nosotros podamos ver que estamos en una condición de estar perdiéndonos eternamente, necesitamos que el Espíritu Santo actúe. ¿Para qué? Para que viniendo el Espíritu Santo nos convenza de pecado y se rompa la ceguera espiritual que el diablo provoca y seamos libres para entregarnos de corazón al Señor y convertirnos en hijos de Dios. Esto es lo que pasó con nosotros. Esto es cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo rompió con esa ceguera y entonces pudimos darnos cuenta de nuestra condición de pecadores y venir a Cristo y verlo como Salvador. Por eso, ¿qué dice 1 de Juan capítulo 3, verso 8? Dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿a quién fue enviado Cristo como hijo de Dios? A destruir las obras del diablo. ¿Qué dice este versículo entonces? Que Jesucristo vino a destruir esas obras del diablo, a deshacerlas. Así que legalmente hablando, esta obra de haber deshecho las obras del diablo ya sucedió. Y ustedes dirán, ¿cómo sucedió? Claro, porque cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo triunfa sobre la muerte, resucita y vence al diablo, desde ese momento destruyó las obras del diablo. Sin embargo, hay un problema real, aunque la legalidad está cumplida. Para que esta victoria de Cristo deje de ser legal y sea experimental en el ser humano, es indispensable la frase que usamos, la acción detrás de la acción. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la acción de la oración y la intercesión de los creyentes. ¿Por qué? Porque nuestra oración e intercesión sirve para romper la ceguera espiritual y que el Espíritu Santo pueda entonces, cuando prediquemos el Evangelio, venir sobre la vida de esa persona y esa persona quede libre de la atadura que tiene en su mente y entonces pueda recibir a Cristo. Así que esa acción de orar e interceder por los incrédulos a los que vamos a llegar con el Evangelio sirve de fundamento para realizar la acción de ir y predicar el Evangelio. Así que la intercesión es vital, es la acción indispensable para que sea quitada la ceguera espiritual y que el Espíritu Santo pueda hablar con libertad y poder liberando a la gente. Y vamos a ir ahora al último principio espiritual, el quinto principio espiritual. El Evangelio requiere definición. Por favor, les ruego que busquen Hechos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 36 al 40, por favor. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Fíjense lo que pasó aquí. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, todos los que oyeron esa venida quedaron maravillados. Pedro entonces comenzó a predicar a Cristo y presentar el Evangelio. Pero Pedro
no solo compartió verdades acerca de Cristo, sino que condujo a todos los presentes a que tomaran conciencia de varias cosas. En primer lugar, le dijo, ustedes crucificaron al Señor. Segundo, se tienen que arrepentir. Y es más, tienen que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Así que quienes escucharon la verdad del Evangelio, le preguntaron a Pedro, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pedro, cuando escuchó eso, no se conformó con compartirles y decirle, bueno, ya que me han escuchado este Evangelio, vayan ahora a su casa, reflexionen por unos días en lo que escucharon y cuando estén preparados vengan y entréguense a Cristo. No, Pedro no hizo eso. Pedro no dejó las cosas para algún día. Por el contrario, los guió en ese mismo momento. Entréguense a Cristo ahora y tomen acciones evidentes de que se han entregado y bautícense y demuestren que han decidido resueltamente por Cristo. Como ilustración de lo que hizo Pedro, vamos a hablar de un gran jugador de fútbol. ¿De quién vamos a hablar? Ya se están riendo, ¿no? ¿De quién vamos a hablar? Del mejor, tenía que ser argentino, eso no se puede evitar. Bueno, no se ría. Un jugador como Messi. ¿Por qué traemos a Messi a la mesa? Por esto. Todos reconocemos que tiene una gran habilidad para este deporte. Está considerado el mejor jugador del mundo y actualmente ya ha ganado 7 balones de oro. Ahora, vamos a hacer nuestra pregunta. Si en todos estos años Messi hubiera demostrado en el juego esa habilidad impresionante que tiene, pero no hubiera logrado nunca hacer goles, ¿ustedes creen que sería considerado el mejor jugador del mundo? Ya los escucho, ¿no? No, para nada. Bueno, hagamos un paralelo. Veamos este ejemplo de Messi, del ámbito natural, ahora en el espiritual. Nosotros como creyentes podemos ser los Messi de la Escritura. Messi. Habilidad para los principios de Dios, para compartir claramente el Evangelio, para conocer los pasajes bíblicos, le paseamos la Biblia. ¿Es importante eso? Claro. ¿Pero lo es todo? No. ¿Por qué? Porque parte de nuestra tarea es guiar a las personas a entregarse a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, nosotros somos conscientes que a las personas no se les puede imponer el Evangelio. No se las puede obligar a creer, ¿no? No. Ni Jesús ni los apóstoles les imponían el Evangelio a las personas. Pero siempre, siempre, siempre la conducían a creer en Cristo y a entregarse en ese momento y seguirlo. A ver, cuando Jesús le decía a uno, lo tomaba a uno, a Mateo, a Pedro, a cualquiera, le decía, sígueme. ¿Eso era una invitación a que se vaya a su casa, lo pensara bien y luego 2 y 3 días volviera? No. Era una invitación a dejarlo todo. Y la Biblia dice, y dejándolo todo en el mismo momento, le siguieron. ¿A qué lo llamó el Señor? A una definición. Quienes aceptaron el llamado, lo dejaron todo, siguieron a Jesús, otros pusieron excusa y no lo siguieron. Este proceder que demuestra que ellos conducían a la gente a entregarse a Cristo de inmediato. ¿Ok? Ahora bien, nosotros, cuando predicamos, si vamos a actuar como Messi, no solo podemos ocuparnos de predicar a Cristo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer goles. ¿Y cómo hacemos goles espirituales? Hacemos goles cuando en el mismo momento que le predicamos a una persona, la guiamos a que hoy mismo ven y entrégate a Cristo. ¿Saben un mal que veo en la iglesia hace mucho tiempo? Que la gente, los hermanos me dicen, ya le compartía tal, y le compartía tal, y le compartía tal. Pero si le pregunto, en ese mismo momento, ¿le dijiste, ahora mismo vamos a orar, entrégate a Cristo ahora? No, no lo hice porque no lo quise obligar, no lo quise presionar. No, no, hermanos, todo eso está equivocado. Nuestra responsabilidad es hacer goles para el reino de Dios. Y la única manera de hacer eso es que seamos capaces de conducir a las personas a decidir por Cristo cuando les compartimos el Evangelio. De esa manera los guiamos a creer con el corazón y a declarar con la boca que Cristo, desde ese momento de su vida, es su Señor. Así que a partir de ahora,
cuando prediquen el Evangelio, nunca digan simplemente ya le compartí. No. Cuando ya le compartiste ahí mismo, dile hoy, porque dentro de un segundo no sabes si tienes vida. Yo no sé si mañana te veo, porque yo me voy de este mundo, tú te vas. Este es el momento de que te entregues a Cristo. Hasta aquí la enseñanza esta mañana de estos 5 poderosos principios espirituales. ¿Qué va a pasar ahora? Que a partir del próximo domingo, a través de sus pastores, ustedes van a comenzar a analizar cada uno de estos 5 puntos que hemos desarrollado hoy, un punto por domingo. Pero eso va a ser intercalado con una enseñanza en video titulada Secretos para que el mundo crea, que consta de 5 videos. Quiere decir entonces que el primer domingo sus pastores les compartirán el primer punto que hoy hemos analizado, Arder para brillar. Al otro domingo estará el primer video de Secretos para conquistar. Así, al otro domingo, el segundo punto de lo que aprendimos hoy. Y al otro domingo, el segundo video, así, hasta cumplir los 5. Quiere decir que van a ser 10 domingos más, donde ustedes van a ser entrenados cada domingo en los principios del Evangelio. A partir de este momento, nosotros obviamente nos vamos a desconectar de la conexión de esta mañana. Pero ustedes, este es el momento más importante para ustedes. ¿Por qué? Porque durante estos meses nosotros hemos estado trabajando con cada matrimonio pastoral y cada equipo pastoral en la elaboración del plan de evangelismo que ahora sus pastores les van a compartir. Ellos les van a compartir un plan de evangelismo que va a empezar a funcionar desde hoy mismo, para que ustedes a partir de hoy, todo lo que tenga que ver con predicar el evangelio, escuche, sea su estilo de vida en forma continua. No podemos tomarnos vacaciones de esto. No podemos dejar y predicar el evangelio, a ver, de vez en cuando tenga la oportunidad. No, tenemos que buscar cada día la oportunidad de predicar el evangelio, porque el corazón de Dios nos duele acá adentro y tenemos ese corazón de Dios para llegar a los demás y al llegar a los demás poder predicarles el evangelio. Así que vamos a orar por ustedes en este momento y una vez que oremos, vamos a dejarle a su pastora Alex Soto para que pueda empezar a compartirle el plan de evangelismo y nosotros desde aquí los abrazamos con amor a cada uno de ustedes, deseando realmente lo perfecto de Dios para su vida. Así que vamos a orar antes de dejar lugar al pastor Alex. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, te damos gracias por lo que hemos compartido de tu evangelio. Estos 5 principios que nos hacen volver a estar enfocados. ¿Para qué nos escogiste? ¿Para qué nos escogiste? ¿Para qué estamos en este mundo? En este mundo, Señor, si nuestras vidas no predican el evangelio, no tienen sentido de ser vividas. Nos escogiste para llegar hasta lo último de la tierra con el evangelio de Jesucristo. Y queremos que esto arda en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Están bendecidos en tu nombre. Bendecimos sus casas, sus familias, sus trabajos y en todo lo que emprendan, Señor, por la guía del Espíritu, tú les has de prosperar. Te agradecemos por esta iglesia, te agradecemos por sus pastores, sabiendo que son guardados por el poder de Dios. Gracias, Señor, por este día tan precioso y hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor Alex. Bye, nos vemos. Nos amamos. Hasta pronto. Un abrazo enorme a todos. Hasta siempre, hasta siempre. Bye bye. Bye bye. Familia, ¿te acuerdas cuando hablábamos de esa cosa que se te metía aquí cuando estabas preocupado? ¿Te acuerdas de esa película?
Así me pasó hoy en la mañana que no estaba funcionando y ya estábamos todos listos y siempre la tecnología pareciera que quiere hacer una travesura. Pero bueno, pues le damos gracias a Dios. A quienes no los conocen, es la primera vez que los ven, es el Ministerio Generación y Conquista, autoridad espiritual de esta congregación y de muchas más en Estados Unidos, muchas en México,